Esta semana en México, Claudia Sheinbaum y alcalde de Uruapan se enfrentan por estrategias de seguridad, mientras que en Estados Unidos arrestan a más de 100 migrantes en megaoperativo y en España encuentran la huella dactilar más antigua de la historia. Entérate de estas noticias y más que sucedió en México y el mundo. Yo soy Porfirio Juárez y esto es Estado Libre. Comenzamos. En México, tras negligencia de autoridades municipales y estatales, se registraron altos índices de contaminación en el área de la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit. Esto después de casi un mes de monitoreo diario por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que mostró un deterioro constante con picos de contaminación cada vez más altos, llegando a alcanzar un valor de hasta 152, el cual es considerado como no saludable según estándares internacionales, inclusive sobre Nueva Delhi, una de las ciudades más contaminadas del mundo, que en contraste llegó a 125, o la Ciudad de México, que aún con más habitantes e infraestructura industrial y vehicular superior a la de Tepic, llegó a 71, siendo la quema constante y no penalizada de plantíos y pastizales, además del aumento de industria contaminante y las altas temperaturas, factores que han contribuido a esta contingencia ambiental, la cual, según informe, empeora durante la madrugada, pareciendo invisible e imperceptible, pero que representa un riesgo silencioso para la salud de la población. En otras noticias, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó las 5 propuestas presentadas por el gobierno federal para poner fin a su huelga magisterial que mantiene desde hace semanas, ya que las ofertas gubernamentales no cumplen con las demandas fundamentales, argumentando que las propuestas solo ofrecen soluciones parciales y no garantizan un cambio estructural en el sistema educativo que beneficie realmente a los trabajadores de la educación y a los estudiantes, por lo que el gobierno solo estaría buscando únicamente desmovilizar el plantón sin comprometerse a solucionar las demandas, evitando reducir programas sociales para tener el recurso suficiente para cumplir al menos con parte de las peticiones, por lo que la CENTE ha decidido mantener su plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México y continuar con sus acciones de protesta a nivel nacional, incluyendo marchas y bloqueos, ocasionando conflictos en transporte y servicios hasta que sus peticiones sean resueltas o se reúnan con Claudia Sheinbaum, la cual ha vuelto a reiterar que no lo hará, evitando provocaciones. Mientras tanto, millones de estudiantes seguirán sin clases. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas informó del hallazgo de los cuerpos sin vida de los 5 integrantes del grupo fugitivo, los cuales habían sido reportados como desaparecidos desde hace días en la ciudad de Reynosa. Los cuerpos fueron encontrados calcinados en un predio de la colonia Aquiles Cerdán, tras labores de investigación por parte de las autoridades, luego de que los familiares reportaran su desaparición después de una presentación musical en la colonia Riberas de Rancho Grande. Hasta el momento, se ha informado de la detención de 9 personas, quienes son señalados como probables responsables del crimen. Durante la investigación, las autoridades también aseguraron armas y 2 vehículos vinculados a los presuntos responsables. El caso ha generado gran consternación en el país desde su desaparición, con movilizaciones de familiares, amigos y colegas del grupo que exigían su localización, mientras que la Fiscalía ha indicado que están realizando las acciones periciales para la identificación oficial de los cadáveres, además de establecer el móvil y las circunstancias exactas de los homicidios. Al menos 8 militares murieron tras explosión de una nacomina que estalló al paso de un convoy de la Guardia Nacional en el que se transportaban durante el recorrido de patrullaje por un camino rural en los alrededores del poblado del Santuario, en el municipio de Los Reyes, en la frontera entre los estados de Michoacán y Jalisco, en busca de centros de operaciones y adiestramiento de cárteles en la región. Por su parte, Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las familias de los militares fallecidos, mientras que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, continuó promoviendo el uso de la fuerza por parte de sus policías para defenderse de grupos criminales, retando a Sheinbaum a reducir los índices delictivos en la entidad con su estrategia de evitar la confrontación, después de que ésta lo criticara por la suya de defender a la población, por lo que renunciaría a su cargo si logra hacerlo sin un disparo. En Panamá, autoridades declaran estado de emergencia en la zona bananera de Bocas del Toro por huelga que se ha extendido por casi un mes en la región norte del país. El conflicto se centra en el rechazo de los trabajadores a la ley que reforma el sistema de seguridad social y que, según los sindicatos, afecta negativamente sus derechos a subsidios por enfermedad, invalidez, salario y jubilación, por lo que han mantenido bloqueos viales que han paralizado el comercio y el turismo en la provincia, exigiendo el diálogo para solucionar sus demandas, causando escasez de combustible y dificultades de movilización para los residentes.
Mientras tanto, la empresa Chiquita, uno de los principales empleadores en la región y responsable del 90% de la producción bananera del país, anunció la suspensión indefinida de sus operaciones y el despido aproximadamente de 5,000 trabajadores en huelga, alegando pérdidas millonarias y daños irreversibles en la producción debido al abandono en las fincas. Esta medida ha intensificado la crisis laboral y económica en una provincia cuya economía depende en gran medida de la actividad bananera. En Argentina, tribunal del país anula juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en el que se juzgaba a 7 miembros de su equipo médico por presunta negligencia. Esto tras salir a la luz la participación de una de las 3 juezas en una miniserie documental no autorizada sobre el caso, siendo acusada de violar el Código Ética Judicial al conceder entrevistas y permitir grabaciones dentro del tribunal sin autorización de sus colegas, por lo que fue apartada del proceso, declarándose la nulidad por perjuicio, lo que implica que el proceso legal deberá comenzar de nuevo desde cero con un nuevo panel de 3 jueces. Aunque la fecha para el nuevo juicio no ha sido fijada, este incidente añade más retrasos a un caso que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de la leyenda del fútbol en el 2020, atribuida a una insuficiencia cardíaca mientras se recuperaba de una cirugía cerebral. En Brasil, el gobierno del país ha presentado una demanda contra la compañía china de vehículos eléctricos BYD y 2 empresas contratistas por presuntos trabajos de esclavitud y tráfico de personas. Esto tras una investigación iniciada en diciembre del 2024 que reveló condiciones similares a la esclavitud para unos 220 trabajadores chinos en la construcción de una planta, la cual sería la mayor fábrica de vehículos eléctricos de BYD fuera de Asia. Según la investigación, los trabajadores fueron encontrados en condiciones degradantes, viviendo en alojamientos precarios sin colchones, compartiendo un solo baño entre decenas de personas y con signos visibles de daño físico debido a las largas jornadas laborales bajo el sol. Además, se alega que los pasaportes fueron confiscados, manteniéndolos en una situación de dependencia forzada y reteniéndoles hasta el 70% de su salario. Por su parte, el Ministerio Público del Trabajo de Brasil busca una indemnización por daños aproximadamente de $45 millones de las 3 compañías, además de compensaciones individuales para los trabajadores. En España, al menos 7 personas murieron y 20 resultaron heridas durante el naufragio de un bote de migrantes de Senegal que acababan de rescatar del mar en las Islas Canarias. Según los servicios de emergencia del país, habían encontrado en el mar un bote sin rumbo con al menos 60 personas a bordo, por lo que rescatistas procedieron a auxiliarlos y escoltarlos hacia el puerto de La Lastiga, en la isla del Hierro. Sin embargo, casi al llegar al puerto, el bote en el que viajaban los migrantes se volcó en su totalidad por el sobrepeso, tirando las personas al agua, salvándose inmediatamente solo los que se encontraban cerca del barco de los rescatistas, quienes comenzaron a sacar a los migrantes con apoyo de salvavidas y sogas para llevarlos a la orilla para que se mantuvieran seguros. Desafortunadamente, este es uno de los muchos incidentes ocurridos recientemente en esa región de naufragios migrantes que huyen de su país en busca de una mejor vida. En Reino Unido, al menos 50 personas resultaron heridas en la ciudad de Liverpool tras atropellamiento masivo durante desfile de celebración de campeonato del equipo local de fútbol. En el lugar, la policía detuvo a un hombre de 53 años que manejaba el vehículo con el que arrolló a la multitud, mientras estos festejaban y aparentemente le obstruían el paso. Aunque las autoridades han calificado el incidente como aislado y han descartado hasta el momento la hipótesis de un acto terrorista, la investigación sigue su curso para esclarecer los motivos y las circunstancias de este atropello. Por su parte, el primer ministro del país agradeció a los equipos de emergencia que actuaron con rapidez, brindando asistencia en el lugar y trasladando a los heridos a hospitales cercanos, que hasta el momento reportan solo 4 personas en estado grave, mientras que el resto se encuentra estable o ya fueron dados de alta. Al menos 16 personas fueron detenidas en Francia y Bélgica tras operación conjunta entre la Europol y las autoridades francesas, desmantelando una importante red criminal relacionada con cárteles internacionales de droga, la cual operaba a gran escala utilizando sofisticados métodos para introducir estupefacientes en el continente y lavar las ganancias ilícitas, por lo que requirió de una estrecha colaboración transfronteriza entre agencias para facilitar el intercambio de información y coordinar los esfuerzos de inteligencia y análisis para identificar a los líderes y colaboradores de la organización, además de las rutas utilizadas para el contrabando, por las que se estima se movían toneladas de droga desde América Latina hacia diversos países europeos y Nueva Zelanda. Durante el operativo se incautaron grandes cantidades de narcóticos, armas, vehículos de lujo y activos financieros valorados en cientos de miles de euros, con lo que esperan no solo irrumpir el flujo de drogas y dinero,
sino que también se debilitar la infraestructura logística y financiera de los cárteles a los que estaba vinculada, lo que representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero en Europa, según autoridades. En Francia, el ex cirujano Joël Escuarnec fue condenado a 20 años de prisión por violar y agredir sexualmente a casi 300 pacientes, en su mayoría menores de edad. Esto tras más de 2 décadas de abuso entre 1989 y 2014. Escuarnec, de 74 años, admitió su culpabilidad de todos los cargos durante el proceso, donde reconoció haber perpetrado las agresiones sexuales en contra de sus víctimas con una edad promedio de 11 años, quienes fueron abusadas mientras estaban inconscientes o sedadas en hospitales públicos y consultas privadas. La magnitud de sus crímenes se documentó en sus propios diarios personales, donde registraba con detalle sus aberraciones. A pesar de la contundencia de las pruebas y la admisión del Escuarnec, el veredicto generó repudio entre las víctimas y ciudadanos en general, porque aunque alcanzó la pena máxima de 20 años, resulta poco en comparación de la gravedad de los abusos sufridos. Este caso ha expuesto las graves fallas en las instituciones, ya que a pesar de una condena previa en el 2005 por posesión de pornografía infantil, el cirujano continuó ejerciendo su profesión sin que se tomaran medidas para impedírselo, por lo que se buscan cambios legislativos para prevenir futuros abusos de esta magnitud. Mientras tanto, ¿usted qué opina? ¿Cree que 20 años es suficiente o debieron castigarlo con cadena perpetua o hasta la muerte? Háganoslo saber en los comentarios. Nosotros regresamos. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu informó sobre la muerte de Mohamed Sinwar, figura prominente en la estructura de Hamás y hermano de Yahya Sinwar, líder del grupo extremista. Según el reporte, Mohamed habría muerto a consecuencia de un ataque selectivo de las fuerzas de defensa de Israel en la Franja de Gaza, donde fue localizado en un complejo subterráneo presuntamente utilizado para actividades de comando y control o como escondite, minimizando los daños colaterales. El primer ministro aprovechó la oportunidad para enfatizar que la eliminación de Sinwar representa un golpe significativo para Hamás, debilitando su liderazgo y su capacidad para coordinar ataques, ya que este desempeñaba un papel crucial en la logística, financiación y planificación estratégica de la organización, siendo uno de los responsables principales, junto con su hermano, de los ataques contra Israel que propiciaron la guerra. Por su parte, hasta el momento, miembros del grupo Hamás continúan sin emitir algún comunicado al respecto, sin confirmar o negar la muerte de uno de sus líderes principales. En Gaza, al menos 2 personas murieron y decenas resultaron heridas tras asalto en almacén de la Organización de las Naciones Unidas durante entrega de alimentos, lo que causó una estampida humana para lograr conseguir alimento para sus familias después de meses de restricciones israelíes que impedían el flujo de ayuda humanitaria debido al sistema de distribución de ayuda en Gaza, implementado por Israel, que ha reducido de 400 centros de distribución a 4, afectando a miles de palestinos al borde de la hambruna. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones humanitarias, la cantidad de camiones de ayuda que ingresan a Gaza está muy por debajo de las necesidades. Este incidente se suma a una serie de tragedias en la región, donde la población sufre una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas. La situación se deteriora rápidamente con un elevado número de muertes, incluyendo niños. Por su parte, la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias continúan haciendo un llamado urgente para llevar alimento y garantizar un acceso seguro para su distribución. En Sudáfrica, una mujer y 2 de sus cómplices fueron sentenciados a cadenas perpetuas por el secuestro y la trata de personas, en este caso de su hija de 6 años, quien desapareció desde febrero del 2024 de su casa en Saldanha Bay y la cual hasta la fecha no ha sido encontrada. Durante el juicio, se reveló que Smith presuntamente vendió a su hija, supuestamente a un curandero tradicional, por $1,000, quien supuestamente la quería por sus ojos y piel. Según testigos, incluyendo una vecina y un pastor, corroboraron los planes de Smith de vender a sus hijos debido a su adicción a las drogas y su necesidad de dinero, por lo que además de otras pruebas en su contra, el juez dictaminó que los 3 acusados eran culpables, imponiéndoles cadenas perpetuas en el primer cargo y una pena concurrente de 10 años por el segundo, poniendo fin a un juicio de 8 semanas que expuso la manipulación y las mentiras de una madre que hizo parecer que su hija había sido secuestrada. En Nigeria, autoridades continúan labores de búsqueda y rescate tras inundaciones repentinas provocadas por las intensas lluvias en la localidad de Mokua, al este del país, causando el desbordamiento de ríos y torrentes de agua que arrasaron viviendas enteras, caminos y mercados.
además de provocar la muerte de al menos 100 personas. Según autoridades, cada año las comunidades situadas cerca del río Níger y Benue sufren las consecuencias por no contarla con la infraestructura necesaria para prevenir estas tragedias, debido al drenaje inadecuado, la construcción de casas en vías fluviales, además del vertido de desechos de drenajes y canales de agua, creando represas y bloqueando el flujo natural. Desafortunadamente, en esta ocasión, a pesar de que la Agencia Meteorológica Nacional había advertido sobre posibles inundaciones repentinas en 15 de los 36 estados del país, muchos no lograron evacuar a tiempo. En Suiza, el pueblo alpino de Blatten fue sepultado en un 90% tras el colapso parcial del Glaciar Bridge. Este evento catastrófico fue provocado por un gigantesco alud de hielo, roca y lodo que se precipitó por la ladera, cubriendo gran parte de la aldea. La fuerza del deslizamiento fue tal que se registró como un temblor de magnitud 3.1. Afortunadamente, las autoridades suizas habían anticipado el riesgo, ya que geólogos monitoreaban el glaciar y habían notado el aumento de su velocidad de movimiento y la acumulación de aproximadamente 9 millones de toneladas de escombros sobre él, por lo que 9 días antes del desastre se emitió una orden de evacuación preventiva para los 300 residentes del pueblo y su ganado, lo que les salvó sus vidas. Este trágico incidente sirve como recordatorio de los crecientes peligros de los desastres relacionados con los glaciares en un planeta que se calienta, y destaca la importancia crucial de los sistemas de alerta temprana y la preparación para evitar tragedias. Continuando con el cambio climático, en España se registra un extraordinario episodio de calor que podría ser el más caluroso para un mes de mayo desde 1950, con temperaturas que superan los 40 grados, por lo que autoridades activaron los primeros avisos de advertencia del año en varias comunidades del país. Según información de la Agencia Estatal de Meteorología, ha advertido de un ascenso generalizado de las temperaturas con valores claramente superiores a los habituales en esta época del año, después de que el pasado fin de semana las temperaturas fueron subiendo progresivamente en la península y Baleares, tras varias semanas de un tiempo más fresco y lluvioso de lo normal para ese periodo primaveral. Sin embargo, no precisa el momento exacto en que terminará este episodio, dada la incertidumbre de las condiciones climatológicas, esperando un probable aumento de nubosidad o alguna tormenta que pudiera dar un descenso a las temperaturas en los próximos días. Es de recordar que la Organización Meteorológica Mundial informó que hay un 80% de posibilidades de que el mundo continúe el aumento anual de temperaturas récord en los próximos 5 años. Un equipo de paleoantropólogos ha descubierto lo que considera la huella dactilar más antigua del mundo, atribuida a un neandertal con una antigüedad estimada de entre 80.000 y 100.000 años, la cual fue encontrada en la Cueva de la Paloma, en Pinilla del Valle, en la Sierra de Guadarrama, Segovia, en un fragmento de ocre, un mineral rojizo que los neandertales utilizaban para diversas actividades, desde pigmentos hasta posibles usos rituales. La meticulosa extracción y análisis del fragmento revelaron los patrones distintivos de una huella dactilar, lo que permitió a los investigadores determinar que pertenecía a un neandertal adulto, por lo que este descubrimiento confirma la presencia de neandertales en esta región de la península ibérica en un periodo anterior al que se pensaba, ampliando nuestro conocimiento sobre su distribución geográfica. La huella, aunque pequeña, abre una ventana a su comportamiento, su cultura y su día a día, acercándonos a un poco más a comprender la complejidad de nuestros antepasados neandertales. Esto fue todo por esta semana. Los invitamos a seguirnos y compartir, pero sobre todo informarse y opinar. Yo soy Porfirio Juárez y esto fue Estado Libre.